Mira, la pregunta no viene necesariamente de rebeldía, ni de incredulidad, ni de pecado. Simplemente muchas veces viene de cansancio, de dolor y confusión. La pregunta es: Dios, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué estoy pasando por estas situaciones tan difíciles? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Actualmente, ¿quién se ha preguntado eso? Yo últimamente me he preguntado eso. Dios, si estoy haciendo todo el bien al pie de la letra, ¿por qué como que todo se está complicando? Cuando debería ser al revés, ¿cierto? Porque uno puede entender crisis cuando estamos lejos de Dios. O sea, podemos decir, bueno, estoy cosechando lo que sembré, tomé malas decisiones, me alejé, fui necio, desobedecí. Pero en las temporadas donde estamos bien con Dios, estamos caminando, estamos haciendo todo, estamos poniendo nuestra vida en orden y hemos estado caminando en fe, en obediencia, en rectitud, de repente vienen situaciones bien difíciles. De repente estás sirviendo y te sientes vacío. Estás teniendo tiempos de oración con Dios y parece que se cierran las puertas. Estás obedeciendo y parece que hay más pérdida. Estás caminando con Jesús y aún así viene crisis. Estás intentando hacer lo correcto y aún así parece que todo se te viene en contra. Y aquí empieza esa batalla de ese pensamiento. ¿Por qué, si estoy haciendo todo bien, por qué parece que a mí me sale todo mal? ¿Se lo han preguntado? Y en este día, esta tarde, yo quiero pararme y decir, ¿qué está pasando? ¿Quién se une conmigo a esta pregunta? O sea, si podemos venir aquí con Dios ahorita y Dios está aquí enfrente nuestro, ¿cómo puedo decir, Dios, yo quiero venir y decirte qué rollo? Porque parece que no es justo. Andamos echándole ganas. ¿Saben qué es lo más fuerte? Yo les he comentado que he tenido últimamente 1 a 1 con varias gentes. Me siento con grupos, con personas, familias, para ver cómo están. Y me he dado cuenta de algo: la mayoría está en crisis. No estaba en crisis, pero parece que entramos en una temporada de crisis general, todos. Nos sentimos atacados, nos sentimos que las puertas se cierran, como que todo se puso bien difícil, estamos bien estresados. Y todo es, Dios, estamos haciendo las cosas bien. ¿Saben qué es lo más chistoso? Luego empezamos a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué puerta abrí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me está pasando todas estas cosas? ¿Les ha pasado? Y entonces cuando empieza esta batalla y las cosas se cierran, empezamos a tener una batalla, una batalla con la duda. La duda de que tal vez Dios no está siendo justo. La duda de que tal vez Dios no está tan cerca. La duda de que tal vez obedecer no da los frutos que nos habían dicho que da. La duda de que tal vez la fe no funciona como me dijeron que funciona. O no es tan real como me dijeron que era real. Entonces hay mucha gente que empieza a caminar con Dios y de repente vienen estas dudas y vienen estas crisis. Y terminan yéndose diciendo, es que es mentira todo lo que dicen. Y con justa razón. La pregunta es, ¿pero por qué Dios se puso todo tan difícil cuando yo estaba haciendo todo bien? La duda entra en nuestro corazón y empezamos de repente a tratar a Dios no como Padre ni Dios, sino como un contrato incumplido. Empezamos a decir frases como, Dios, yo hice mi parte, yo oré, yo serví, yo fui fiel, yo diezmé, yo me porté bien, yo no me alejé, yo hice sacrificios, yo caminé recto. Si hice todo esto, ¿por qué permitiste que el enemigo me tocara de tal manera? ¿Por qué permitiste estas cosas en mi vida? ¿Por qué permitiste que pasara estas situaciones? Yo hice todo bien. Yo quiero predicar bajo esta verdad. El caminar con Dios no es una transacción que se activa con buena conducta. El caminar con Dios es un pacto. De otra manera y en otras palabras, Dios no quiere ser usado como un ente para mejorar tu vida. Quiere ser reconocido como tu Dios. Díganlo conmigo: Dios no es un ente para mejorar mi vida y mi situación.
Dios es Dios. El problema es de familia es que hemos convertido la fe en una fórmula. Capaz no lo decimos abiertamente, pero sí es lo que creemos y es la estructura religiosa en nuestra cabeza. Pensamos que nuestro caminar con Dios es una ecuación. Si oro, ¿qué pasa? Pues Dios responde, ¿verdad? Si ayuno, Dios abre las puertas y me escucha. Si diezmo, Dios me prospera. Si sirvo, Dios me protege y me bendice. Si me porto bien, se resuelven los problemas de mi vida. ¿Han escuchado eso? Si no fallo, Dios me recompensa y no deja que el dolor me toque. Si hago todo bien, toda mi vida va a estar bien. Y sí, la Biblia enseña principios de obediencia, siembra, sabiduría, honra, recompensa y bendición. Pero el problema es cuando empezamos a convertir principios espirituales en mecanismos religiosos de control y estructuras religiosas. Aquí dejamos de relacionarnos con Dios como Padre y empezamos a tratarlo como un sistema religioso que tenemos. Como si de repente Dios se convirtiera en una máquina espiritual. Metemos una oración y Dios nos responde con un milagro. Metes obediencia a la maquinita, sale protección. Metes servicio, sale recompensa. Metes sacrificio, sale favor. Metes buena conducta y sale una buena vida fuera de problemas. El problema es de que Dios no es una máquina, no es una fórmula, no es un cajero celestial. Dios no es un mecanismo ni una estructura religiosa. Dios es Dios. Dígalo conmigo, Dios es Dios. Y en una relación verdadera no es sostenible por una relación de transacciones. Se sostiene por amor, confianza e intimidad. Les ponía el ejemplo en la mañana. Un matrimonio, si lo hacemos transaccional, que muchas veces así es como caminamos nosotros humanos y así manejamos nuestras amistades, imagínense esta transacción. El acuerdo es: si tú me traes flores todas las mañanas, yo te hago desayunar. Muchos hombres no desayunarían nunca, o llevarían flores diario, cualquiera de las dos cosas. Tenemos esta idea transaccional aún con Dios porque aún fuimos criados de esa manera. Hey, si te sacas un 10 en la escuela, te llevo a McDonald's, te doy un helado. Hey, si hiciste tu cuarto todos los días y hiciste todos tus deberes, te voy a dar un premio. Entonces crecimos con una idea transaccional de que todas las cosas buenas que yo haga tienen que venir con una recompensa. Y cuando no la hay, aún nuestras relaciones se caen, porque en el momento que, como mis relaciones no responden y no respondieron a mi necesidad y no respondieron a mi buen acto hacia ellos, de la misma manera nos enojamos y dejamos de relacionarnos con las personas. El problema es de que a Dios no le interesa tener una relación transaccional. A Dios no le interesa que le sirvas porque estás buscando que Él te bendiga. Quiero contarles de una persona rapidísimo. Quiero contarles de Job. ¿Han escuchado la historia de Job? ¿Sí? Job era un hombre justo, dice la Biblia. La Biblia no lo presenta como hipócrita, lo presenta de hecho como un hombre justo y recto. De hecho es la primera vez que vemos que Dios dice que hay un hombre perfecto. Les voy a contar la historia rapidísimo. Job es un hombre justo, bendecido por Dios, que tiene una relación con Dios. Y de repente viene este tiempo donde el enemigo, Satanás, tiene que ir a rendirle cuentas a Dios. Y mientras el enemigo está sentado con Dios dándole cuentas, Dios de repente dice: oye, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Ya viste lo increíble que es? ¿Ya viste que no hay otro como él? Que es justo, que es bueno, que es perfecto.
¿Quién quisiera ser presumido por Dios? Sí, ahorita vamos a ver si levantan la mano. Entonces de repente Job, pues él está viviendo su vida. El enemigo le responde a Dios y le dice: bueno, es que Job te ama porque no me dejas tocarlo y porque lo bendices y tiene todo. Pero si tú quitaras tu mano de Job, Job te dejaría de amar. Y Dios dice: ¿sabes qué? No es cierto. Job me seguiría amando. Y el diablo de repente dice: pues hagamos una apuesta, déjame tocarlo. Y Dios dice: le entro. Esto lo pueden leer en el libro de Job. Es controversial ese libro, porque ¿cómo es posible que Dios va a apostar por ti con el enemigo y va a permitir que le quite todo? Entonces de repente Dios va y le dice: ¿sabes qué? Todo lo que tiene Job te lo entrego en tu mano, solamente no le puedes quitar su salud y su vida. Todo lo demás, haz lo que quieras. Dice la historia que ese mismo día vino y Job perdió todo. El hombre justo, el hombre bueno, el hombre perfecto, ese hombre que todos los días se levantaba a hacer un holocausto y un sacrificio a Dios por sus hijos, ese hombre que Dios presumía que no había falla en él, dice que no se encontró falla en él. Y de repente Dios permitió que le quitaran todo. Vienen sus amigos después, porque no solamente pierde su economía, su ganado, sus tierras, sus casas, mueren sus hijos. Y la respuesta de Job al principio fue, cuando van sus amigos y le preguntan: ¿cómo estás? Él dice: Dios quita y Dios da, bendito sea su nombre. Excelente respuesta, ¿verdad? Bueno, ese es Job capítulo 1, todavía hay 42 capítulos. Nos vamos a dar después el desarrollo de que Job honestamente estaba escondiendo algo con esa respuesta. Pero, historia corta, vienen los amigos de Job y como tienen una mentalidad y una estructura religiosa transaccional, honestamente van y le dicen: oye Job, pues ¿qué hiciste? Debiste haber hecho algo malo. Debiste haber hecho algo malo para que te pasara todo esto. Y él dice: es que no hice nada malo, yo soy bueno. No, pero Dios, la cuestión es así: tú haces algo bueno, Dios te da algo bueno; tú haces algo malo, pues te toca algo malo. Yo he escuchado muchísimo eso. Pues ¿qué hiciste? Pues estarás caminando mal. ¿Y por qué te pasó esa situación? De seguro no diezmaste. ¿La han escuchado? Entonces empiezan sus amigos a hablar con Job. Job dice: no soy yo. Dice: bueno, entonces si no eres tú, pues entonces hay algo mal. Y empiezan a hablar de Dios y les dice: levanta tu voz contra de Dios, vamos, maldícelo. ¿Saben? Hay gente que llega cuando hay crisis en nuestra vida y van a querer contaminar nuestro corazón, aún aquellos que parecen amigos. Al final les hago la historia corta. Job se da un agarrón con Dios y de repente Dios se da un agarrón con Job después. Ahorita les voy a contar la historia bien, vamos a ir poco a poco. Y al final la historia, el capítulo 42 termina y dice: no te conocía, de oídas te había oído, mas mis ojos te ven. Job era íntegro, era recto, temeroso de Dios. Job se apartaba del mal. Pero ser íntegro no quiere decir que conoces a Dios. Dilo conmigo: ser íntegro no quiere decir que conozco a Dios. Muchas veces vivimos de puros encuentros con Dios.
Saben, en la iglesia hay mucha gente que solo ha tenido encuentros con Dios, pero no conoce a Dios, y peor, Dios no lo conoce a él. Por ejemplo, yo puedo ahorita salir de viaje, digamos que voy con el equipo de Bélgica y me dan un upgrade a primera clase. Y yo estoy viajando en primera clase y de repente la persona al lado mío me doy cuenta que, imagínense que es Cristiano Ronaldo. Entonces de repente en primera clase pues te llevan tu cenita, muy rica, muy padre, y me llevan mi cena, se la llevan también a Cristiano Ronaldo, y yo voy a poder decir, hey, cené con Cristiano Ronaldo, pues lo tengo al lado. Y aún podría decir que cuando nos fuimos a dormir y pusimos la cama, yo podría decir, hey, no se va a escuchar bien en línea, pero dormí con Cristiano Ronaldo. Dormimos juntos, están las camas juntas, al lado. Y yo puedo venir y regresar y decirles a ustedes, hey, conocí a Cristiano y comí con él, cené con él. Y de repente si un día se encuentran ustedes con Cristiano y lo preguntan por mí, él va a decir, no tengo ni la menor idea de qué me hablas. Hay mucha gente que Jesús entraba a una ciudad, eran sanados porque se encontraban con Jesús de frente, no quiere decir que Jesús los conocía. Hay muchos de nosotros que porque nos acercamos a Dios, Dios nos salió al encuentro, restauró nuestro matrimonio, sobrevivimos de un encuentro con Dios, no quiere decir que Dios te conozca o que tú conozcas a Dios. De hecho, nos damos cuenta de la gran historia de Job, es que Job hacía toda la estructura, pero no tenía ni la menor idea de quién era Dios. Porque puedo seguir el sistema estructural religioso al pie de la letra, pero eso no me asegura que Dios me conoce. No me asegura que estoy caminando con Él. Y Job tenía una relación correcta con Dios, sí, pero no tenía la revelación de quién era Dios. No lo conocía. Lo conocía por reverencia, lo conocía por temor santo, por tradición, por su estructura religiosa, por su economía, por su integridad moral. Lo conocía por obediencia. Pero al final del libro, como les decía, Job dice, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Y esa frase cambia toda la historia, porque nos damos cuenta que Job fue probado para descubrir que Dios es más profundo de la estructura religiosa que tenemos en nuestra mente. ¿Quién quisiera ser otra vez presumido por Dios? Ya son menos, ¿verdad? Hay veces que honestamente está tan duro la cosa, y este soy yo personal, que a veces volteo y con Dios le digo, ando de moda arriba, ¿verdad? Andas hablando de mí, ¿verdad? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que decimos, Dios, bájale tantito, no me presumas? No hay bronca si no dices de nada de mí, si no hablas de mí, no. Hay algo poderoso en esta historia. Algo que hacía y que habla el libro de Job, que es lo que hacía Job al primero al despertarse. Si me acompañan en Job 1:5. Job 1:5. Bueno, les cuento rapidísimo lo que lo ponen. Job todos los días al despertarse dice que él tomaba animales para llevar a sacrificar por sus hijos, por su familia. Ahí está. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, que era una fiesta, Job enviaba y los santificaba a sus hijos y se levantaba de mañana y ofrecía ¿qué? Holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué está pasando? Job tenía una cercanía con Dios
y un ritual que todos los días se levantaba, y como sabía que sus hijos estaban mal, él sabía el poder del sacrificio que había para que Dios perdonara y cubriera las ofensas de sus hijos. Dice que se paraba todos los días, hacía un sacrificio por sus hijos para que los cubriera y así no viniera maldición sobre ellos. ¿Saben qué es lo primero que le quita el enemigo a Job cuando lo toca? Su moneda de transacción, exactamente. Le quita el ganado. ¿Qué quiere decir? Lo primerito, antes de cualquier cosa, antes de quitarle la tierra, antes de quitarle la casa, antes de quitarle el dinero, antes de quitarle aún la salud, el enemigo tocó el ganado. ¿El ganado por qué? Porque el enemigo sabía que si tocaba a Job y Job salía de repente con un borreguito para sacrificar, si iba a ser el sacrificio y Dios iba a responder. Entonces lo primero que le quita es su conexión con Dios, su moneda de cambio, su estructura religiosa. Ya no tenía cómo Job correr a Dios. No tengo que sacrificar. Y si mis hijos siguen haciendo lo malo, va a venir maldición sobre ellos y no tengo cómo tener un cambio contigo, Dios. Y fue lo que pasó. Al final mueren los hijos de Job. Job no entiende qué está pasando. Di conmigo, le destruyó su sistema religioso, sus rituales religiosos. Le quita el ganado, los recursos, los medios sacrificales. Le quitó la seguridad familiar, la salud, la reputación. Le quitó su explicación teológica que él tenía. Le quitó todo lo que sostenía externamente su mundo. O sea, literalmente Job queda desnudo delante de Dios. Dice la historia que Job termina lleno, repleto de llagas, desnudo, sentado en cenizas, con un pedazo de olla rascándose sus heridas. De ser el hombre más bendecido, perfecto, prosperado. ¿Era justo? Les pregunto. No tiene sentido, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué Dios haría algo así? ¿Por qué Dios agarraría a alguien justo y bueno y dejaría que el enemigo tocara? Es más, ni siquiera nos entra en la cabeza que Dios apuesta en contra nuestra. Bueno, apostó a nuestro favor, pero dejando que nos tocaran y nos quitaran todo. La pregunta es, ¿puede un hombre seguir adorando y amando a Dios aun cuando sus sistemas, sus sacrificios, sus recursos, sus recompensas y todo se cae? ¿Se puede? Porque es bien fácil adorar cuando todo tiene sentido. Es fácil levantar las manos cuando tenemos fuerza, cuando Dios nos respalda, cuando Dios es bueno, cuando nuestra fe respalda nuestra teología transaccional. Hice algo bueno y Dios me dio algo bueno. Pero ¿qué pasa cuando no hay ganado? Cuando perdemos esa monedita de cambio que nosotros creemos. ¿Qué pasa cuando no hay explicaciones? Cuando no hay una recompensa inmediata. ¿Qué pasa cuando no hay respuestas? ¿Qué pasa cuando lo único que te queda es Dios? Saben, muchos de nosotros, y me incluyo, vivimos nuestra relación con Dios transaccionalmente. ¿Quiere darse cuenta cómo tenemos una relación transaccional? Una manera bien fácil de medirlo: empezamos a servir y en el momento que se pone dura la cosa o me ofendo, dejo de hacerlo, porque esperamos de alguna manera que el servir me ocasione algún tipo de bendición. Empezamos a orar y ayunar y de repente, si no se compone la situación que estamos pasando,
dejamos de orar y ayunar. Dejamos de venir a la iglesia porque Dios no responde de la manera que yo quería. Como si Dios estuviera obligado a contestar las buenas acciones que yo hice. ¿Qué es lo que Dios hace con Job? Tenemos que entender y leer la historia de que Dios no quería dañar a Job, pero quería tirar sus estructuras religiosas que tenía. Y las estructuras no son malas necesariamente, sostienen cosas, pero nuestra estructura como hijos de Dios tiene que ser Él. Entonces, cuando ponemos cosas sosteniéndolo a Él, son estructuras religiosas que sostienen nuestra idea de quién es Dios y cómo debería actuar Dios y cómo debería ser Dios hacia nosotros. Pero las estructuras, el método que nosotros tenemos no es Dios. Nuestros rituales no son relación, no son Dios. El sacrificio aún que hacemos no es Dios. La estructura no es la presencia tampoco. En nuestras vidas nosotros tenemos estructuras y andamios que soportan nuestra vida y aún nuestro caminar con Dios, y en eso se forja si voy a caminar bien con Dios o no voy a tener fe, o si voy a estar metido en mi casa deprimido, amargado con Dios y amargado con la iglesia y amargado con todo el mundo porque Dios no respondió, o voy a seguir caminando de la misma manera. Los andamios, las estructuras que tenía Job era su prosperidad, su reputación, su sistema sacrificial, su salud, su teología de causa y efecto, su sentido de justicia personal, su idea de que una vida correcta debía producir una vida protegida. Pero cuando todo cae y Job pierde todo eso, Job se da cuenta que Dios no era ni su ganado, ni sus sacrificios, ni su prosperidad, ni sus explicaciones, ni su comunidad. Dios era Dios. Por eso al final dice: oías, te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. No te conocía. Saben, muchas veces nosotros pensamos que en la situación perdemos la fe. Perder la fe es a veces venir con Dios y quejarnos. Como Job al principio, cuando pierde todo y sus amigos se le acercan y le dicen: oye, ¿qué piensan? Y él dijo: Dios quita y Dios da, bendito sea su nombre. ¿Saben? Nosotros tenemos frases como esas, muy fuertes, religiosas. Y es increíble porque justamente cuando dice esa frase, podríamos decir: ya ves, va bien Job. Y de hecho va Dios con el enemigo, le dice: oye, ¿ya viste la respuesta de Job? Y el enemigo le dice: no, bueno, déjame tocar su cuerpo. Y dice: va, toca su cuerpo, toca su salud. Porque Dios sabía que la respuesta de Job, de Dios quita, Dios da, bendito sea su nombre, está bien conmigo, era mentira. Muchas veces pasan cosas en nuestro corazón, pasan cosas en nuestras vidas, en nuestras situaciones, y nosotros, nuestra estructura religiosa no nos permite decir qué es lo que sentimos. Y muchas veces, familia, sí estamos ofendidos con Dios. No ofendidos, estamos enojados con Dios. Pero tenemos esta idea de que yo, ¿cómo puedo ofenderme con Dios? Dios es bueno. Dios es bueno, eso no cambia, ¿cierto? Pero quiero que les voy a leer rapidísimo. ¿Quieren que les lea qué pasa cuando honestamente abre su corazón Job? Cuando por fin Job tiene una conversación con Dios, se los voy a leer. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo: varón es concebido. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir al vientre? Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, Dios? Y no me soltarás ni siquiera para que trague mis
saliva? ¿Por qué me has quebrantado con tempestad y has aumentado mis heridas sin causa? Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja y a mi lengua hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Dios, ¿por qué estás peleando conmigo? ¿Te parece divertido oprimirme, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo mejor muerto en la matriz y ningún ojo me habría visto. Cuántas iniquidades y pecados he tenido yo, no tengo ninguna, soy justo. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro de mí y me cuentas como tu enemigo? Y sigue y sigue y sigue. Hashtag todos somos Job. ¿Han estado ahí? ¿Saben qué es lo increíble? Que hasta que Job abrió la boca y sacó toda su ofensa con Dios, hay algo que tenemos que ver: la saca con Dios. Sus amigos le estaban diciendo: hey, maldícelo, hey, levanta tu voz en contra de él. ¿Saben lo que pasa después con sus amigos? Dios los manda a llamar en ira y los quiere maldecir, dice, por haber hablado mal de mí en la crisis de Job. Mas Job, mi siervo, se mantuvo firme. ¿Sabes? No podríamos creer que se mantuvo firme porque él dijo: hey, ya no me voy a frenar mi boca, voy a frenar mi lengua, te voy a hablar desde mi amargura. ¿Saben cuál es la diferencia? Lo hizo con Dios, no con la gente. Tenemos este concepto de que no podemos venir con Dios y decirle: hey, ¿qué está pasando? Y preferimos esta estructura religiosa, decir: no, todo está bien, Dios sabe lo que hace, Dios tiene todo el control. Porque si cambiamos la narrativa, sentimos que nuestra fe flaquea. ¿Sí me siguen? Después de esa conversación, no terminé de leer todo porque es muy largo y nos llevaríamos mucho tiempo, son 42 capítulos. Dios le responde. Y cuando termina de quejarse Job y termina de sacar todo, me encanta porque lo pueden leer, los invito, del capítulo 38 al 42 si quieren ver cómo responde Dios. De hecho, es una respuesta fuerte, tan fuerte que empezando el versículo dice: y Dios vino como torbellino a Job y le dijo: cíñete tus lomos de varón y escucha lo que voy a decir. Lo que le dijo es: agárratelos, porque me toca a mí. Y si empezamos a leer lo que Dios le contesta, Dios le empieza a decir: a ver, papacito, ¿tú pensaste que yo soy una maquinita que debe de servirte? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando se cubrieron los firmamentos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando las galaxias se extendieron y cantaban sus estrellas? ¿Dónde estabas tú? Y le empieza a dar, hasta que Job dice: ay, soy polvo. Y Dios dice: eres polvo, soy Dios. No soy una estructura religiosa que viene un ente a cambiar tu vida y hacer cosas buenas para ti. Dios lo que quería hacer es: hey Job, me sigues, tienes una estructura religiosa que sí es buena porque hay principios que responden a eso, pero no me conoces. ¿Tú piensas que yo soy la estructura religiosa que tú tienes? ¿Tú piensas que yo soy una transacción y hay una moneda de cambio que son tus buenas obras? Pero yo soy Dios. Y al menos que dejes y cambies tu perspectiva y tu mentalidad y derrumbes tus estructuras religiosas de quién soy yo, papacito, te la vas a pasar bien mal. Porque al principio nos sirven las estructuras para empezar a caminar con Jesús. Pero saben, no hay nada en la Biblia que diga: si tú te portas bien, no tendrás problemas.
Si tú haces la voluntad de Dios, nunca tendrás aflicciones. ¿Eso dice la Biblia? No, dice, tendrás aflicciones, tendrás tormentas, tendrás problemas. Yo nunca escuché, yo no sé de dónde salió la idea de que hey, si no diezmas te va mal. La otra vez vino una persona y me lo dijo como en sarcasmo y risa y chiste, y me dijo, hey, adivina qué, no diezmé y me fue re bien. En mi cabeza, al principio yo tardé en entenderlo, lento yo, y agarro y le digo, pues sí, ¿no? Pero ¿cómo? No se supone que si no diezmo me va mal. ¿Quién dijo eso? Dice la Biblia que cae lluvia sobre los buenos y malos, que sale el sol sobre los buenos y malos. Te va a ir bien porque te va a ir bien. De hecho, tontín, bro, Dios es bueno. Acabas de tener la revelación más simple del mundo. Dios es bueno. No es una moneda de cambio. O sea, no hacemos las cosas por una moneda de cambio, por una estructura religiosa. Y eso es lo que se ha convertido la iglesia. La iglesia se ha convertido en un cambio de moneda de Dios, yo hago esto y tú me tienes que dar esto. Entonces, en el momento que Dios nos responde, nuestra estructura es conmovida y nuestra fe flaquea, porque mi fe no está puesta en Él, está en la estructura que yo construí. Y Dios lo que nos está diciendo es, te voy a conmover la estructura. Puede ser muy bueno, puede ser un excelente esposo, nunca engañar, siempre proveer, siempre estar ahí. Pero si tú te jactas de todo eso como moneda de cambio para que yo te siga bendiciendo, vamos a tener un problema. En historia corta, Dios se cansó de ser una máquina mágica para Job. Dios quería que Job lo conociera. Y hay muchas veces en nuestra vida que sí, todo va bien. Les quiero comentar, pues yo crecí como hijo de pastor, toda mi vida he estado en este medio. Pero hace unos años yo tenía una empresa, estaba bien, económicamente me estaba yendo increíble, vivía donde yo quería, viajaba cuando quería, hacía lo que quería. Y de repente Dios me dijo, déjalo todo, vente. Me costó decir, ya les he contado más o menos la historia. Y de repente yo al decir que sí, yo tenía una crisis, porque dije, bueno, te digo que sí, pero tengo un contrato por la casa y me faltan mucho tiempo todavía para que termine el contrato, y tengo que pagar esto y tengo que pagar esto. Y Dios, o sea, si yo te digo que sí, ¿tú me respondes? Y me atreví. Y me atreví honestamente con una moneda y una mentalidad de moneda de cambio. De, claro que Dios me va a responder, pues yo dejé todo, pues ahora Él me tiene que responder de la misma manera. ¿Y saben con qué me encontré? Con que me tuve que cambiar de casa. Tuve que cambiar mi manera de vivir. Tuve que cambiar las cosas. Y me amargué con Dios. Aunque parecía que seguía con fe y seguía adelante, y pues ya le dije que sí a Dios, vamos adelante. Dentro mío había una ofensa que decía, Dios, yo dejé todo, a ti te tocaba pues mantenerme al nivel que estaba. Y fue fuerte darme cuenta cuando Dios vino conmigo y me dijo, hey, lo hiciste como moneda de cambio, lo hiciste porque me amabas. Me estás siguiendo y me estás diciendo sí a todo porque esperas que haya una recompensa, o no importa, David, si terminamos nada más tú y yo y tú sin nada y solamente me tienes a mí. Porque aunque hagamos todo bien, tenemos crisis, familia. Yo les decía, Jesús nunca prometió una vida sin aflicción.
De hecho, ahorita se los dije, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. No dice si me sigues nunca tendrás aflicción, dice si me sigues vas a tener aflicción en el mundo. De hecho, nos garantiza que vamos a tener aflicción. Nos garantiza que ya venció y nos invita a tener paz, porque nuestra estructura debe de ser Él y debemos estar confiando en Él, y Él es inamovible. Pero nuestras estructuras que nosotros hemos hecho son religiosas, se rompen, entran en crisis. Por eso nos da crisis el diezmo, porque eso para muchos es una estructura, no es una realidad. No lo usamos, no es una moneda de cambio. Servir en la iglesia no es una moneda de cambio, no lo podemos ver como una moneda de cambio. Ser un buen padre, caminar en verdad y rectitud no es una moneda de cambio. Eso no te da ningún derecho a reclamarle algo a Dios. De hecho, si Dios fuera justo y fuera moneda de cambio, no estaríamos aquí. ¿Cuál era el pacto? Se los voy a decir rapidísimo. El pacto lo vemos en Génesis 17, cuando Dios hace pacto con Abraham y dice: este es mi pacto, seré tu Dios y el Dios de tus generaciones. Y Abraham le dice: y tú serás mi Dios y el Dios de mis generaciones. El pacto es: vas a ser mi Dios en las buenas, en las malas, en el principio y en el fin, y donde acabe y donde topemos, seguirás siendo mi Dios. La estructura, todo es Él. Viene la tormenta y es inamovible. Si creo estructuras religiosas como lo hemos hecho, viene la tormenta, la sacude y viene la ofensa, me aparto. Queremos combatir, de repente está pasando la crisis y es: ay, me voy a poner a ayunar, y de repente te echas 3 días sin comer y ayunando y no responde nada, porque lo estás usando todavía de moneda de cambio. Es como: ay, le voy a doblar la manita a Dios. Cuando Dios dice: hey, a veces hasta castigamos a Dios, en verdad. Lo castigamos dejando de diezmar, como si Él necesitaba esa moneda de cambio. Lo castigamos dejando de servir. Lo castigamos dejando de venir a la iglesia, cuando es para nosotros. Lo que Dios quiere hacer, y siempre va a ser probado, familia, es: soy tu Dios y seré tu Dios, pase lo que pase. Ahora, Dana, ¿están los chicos de la alabanza? ¿Pueden ayudar, por favor? ¿Valen de algo las buenas obras? Les quiero preguntar. Sí, claro que importan, pero no como moneda de cambio, no como una transacción. En verdad, familia, si seguimos caminando con Dios y aún tomando de fe, pensando que la moneda de cambio es, o la fe son acciones buenas nuestras, vamos a seguir frustrados en nuestro caminar con Dios. Claro que la obediencia importa, claro que la oración importa, pero no manipula a Dios. El servicio importa, pero no sustituye la intimidad. De hecho, les quiero preguntar: ¿qué creen que Dios preferiría si nos da 2 opciones? Conrado, si Dios nos da 2 opciones y te dice: escoge una, ¿cuál crees que le agrade más a Él? ¿Nunca volver a pecar en tu vida y hacer nada malo? ¿O nunca dejar de orar? Dejar de orar. Muchos podemos decir: prefiero, Dios quiere que nunca más haga nada malo.
De hecho, yo les puedo apostar, Dios preferiría que usted nunca deje de orar. Porque la única manera de ser transformados y ser cambiados es en intimidad con Él. El problema de Job es de que su moneda de cambio eran los sacrificios y era su conexión con Dios y ya. Y ya. No lo conocía. No tenía intimidad con Él. No oraba con Él. Por fin ora y vimos todo lo que despotrica cuando por fin ora. No lo conoce. Hay muchos de nosotros que la estructura religiosa de nuestras vidas es sostenida con venir el domingo a la iglesia. Y el enemigo lo sabe, por eso te ataca que vengas el domingo. En verdad yo he estado teniendo juntas, les digo, uno a uno con gente y le digo, hey, oren en la noche como familia, lean un capítulo de la Biblia, un salmo, un capítulo de salmos. La cosa más sencilla, no te toma ni 5 minutos. ¿Saben que no lo logran? En verdad, los invito a ustedes, no estoy exagerando, los invito a ustedes. Y si logran todo el mes sin fallar un día, los invito por un café o una comida. Sentarte con tu familia, orar, no religiosamente, orar, hablar con Dios y leer un capítulo diario. Me decían matrimonios, nos agarramos del chongo cada noche. Vamos bien todo el día, feliz, paz, comemos, diversión, bla, bla, bla. Nos sentamos a hacerlo y ¡pum! Pues sí. Primero porque sacude todo el esquema religioso y segundo porque es ahí donde construyes la estructura, que es Él. Estamos siendo conmovidos porque nos damos cuenta que la estructura que está sosteniendo, ¿me pueden ayudar, porfa? Es religiosa, no es real. ¿Por qué no se ponen de pie conmigo? Hay algo que me decía Dios de este mensaje, y por eso siento que no es un mensaje convencional, normal. Porque normalmente los mensajes nos llevan a cambiar actitud con nuestro hermano, lo que estamos haciendo, a inspeccionar nuestra vida y si estamos haciendo las cosas bien, estamos teniendo buena actitud. Pero lo que Dios me hablaba de este mensaje era, David, hay gente que está ofendida conmigo. Yo me decía, no me dijo hay gente, me dijo, están ofendidos conmigo, a lo que yo entiendo que somos todos. Están ofendidos conmigo porque justamente son una iglesia que trabajan, que creen, maravillosa, que dan pasos de fe increíble, pero están ofendidos conmigo porque no respondí como ellos querían que yo respondiera. Y al principio vamos a decir que no, porque decimos Dios es justo y lo queremos justificar, así como Job, que decía Dios quita, Dios da, Dios es bueno. Y Dios es bueno, no quiere decir que no me ofendí. Les cuento algo mío de lo que me di cuenta. Me di cuenta que estaba ofendido desde los 4 años con Dios. Desde los 4 años, y la seguía cargando. Porque mis papás, cuando se van al ministerio y dejan todo, pasamos un tiempo difícil. Lo dejaron todo, no tenía ni la menor idea de qué íbamos a hacer. Imaginen el pastor les ha contado la historia, pero imagínate, Quillo, que Dios te diga, deja todo, deja tu empresa, bla, 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 y vete a otro estado. Tengo dinero, no tienes dinero, vas a tener trabajo, no, vas a construir mi iglesia. ¿Qué voy a comer? ¿Quién sabe? Y hubo una temporada donde la vimos tan difícil que vivíamos de las donaciones que nos daba Costco y los centros comerciales, y no nos daban la comida buena,
nos daban la comida echada a perder. Y yo recuerdo, yo tengo imágenes en mi mente de mi madre agarrando el pollo de Costco, quitando el moho y los hongos y dándonos el pedacito bueno. Tengo recuerdos de que era educación física y me había acabado mis tenis y me tenía que llevar mis zapatos porque no había para comprar tenis. Y cuando iba con mis padres me decían: es que estamos dando nuestra vida para Dios. Y yo: dala tú, a mí ni me preguntaste, ¿no? Y estaba ofendido tanto que me he dado cuenta que muchas decisiones que tomé aún después, ya de adolescente, de joven y en la adultez, era por esa ofensa que tenía con Dios. Y era un niño. Y cuando Dios me dijo: escárbale más, escárbale, porque hay aún cosas, estaba bien amargado. Y aún tengo cosas que estoy sanando con Dios y digo: ay, ¿sabes qué? También tengo esto. Y ayer mientras hacía el mensaje, yo pensé que ya estaba del otro lado. ¿Sabes qué? Me acabo de acordar de otra cosa. Algo que Dios me decía es: estamos entrando en un nuevo tiempo. Y este mensaje no es para que perdones a tu hermano y si hablaste mal. No. Estamos amargados con Dios, familia. Y no fue Dios. ¿Les puedo decir algo? No fue Dios. Dios no nos falló. Nos falló nuestra estructura religiosa. Esa cosa que tú construiste llamada Dios con moneda de cambio, es lo que te falló. Es lo que me falló. Aún me mostraba y me decía: Dios, hay gente aún ofendida conmigo porque quiso ir de viaje a la IMSS en misiones y no respondí como ellos querían responder. Hay gente ofendida que ha venido y ha sacrificado cosas tan preciosas para ellos, y como no respondí, no lo dicen, pero en su corazón me lo siguen echando en cara. Y son las cosas que no nos permiten avanzar con Dios. Porque como tengo un concepto erróneo de quién es Él, no lo conozco. Y es lo que Dios me decía: David, ¿te das cuenta? No me conoces. No me conoces, no te fallé yo nunca te he fallado. Pero pusiste en mi lugar, pusiste una estructura religiosa que no iba. Y aún así has sido tan fiel y has sido tan fiel con nosotros. Aún nos ha sacado del hoyo más profundo y nos ha dado todo, pero aún así, aún nosotros con una estructura de una imagen de lo que no es Dios. Pero siento muy fuerte que en este tiempo Dios quiere romper esas estructuras, sanar nuestro corazón y mostrarnos: yo soy Dios. No soy una estructura, no soy una idea, no soy un pensamiento, no soy una expectativa, no soy lo que tú quieres que sea. Yo soy Dios. Y ya. Y al entender eso, quiere que toda decisión que nosotros tomemos sea por amor a Dios. Y cambia mi perspectiva, porque ay, Dios, me lo hubiera pasado tan bien si en mi corazón se hubiera dado el paso diciendo: Dios, te entrego mi empresa aunque después no tenga que comer. Pero tengo papás, les puedo caer en su casa para comer, honestamente. Pero cambiaría mi corazón. Me hubiera evitado una ofensa al decir: Dios, te di mi empresa, te toca, resuelve. No, y la pregunta es: ¿por qué entregaste todo, Dios? Porque lo amo. Entonces, lo amas. Es como cuando estás enamorado y si eres de lenguaje de amor, de regalos, ves el precio de algo y aunque esté fuera de tu alcance, lo ahorras y lo das.
Aunque la otra persona no te regale algo igual, pero tu amor está ahí, no te importa. Ay, yo lo hice, no buscaba nada a cambio. Porque aún en nuestra vida no podemos ser transaccionales con la gente. Dios quiere un pacto, no un contrato. La cosa es que el contrato se rompe. El contrato, cuando alguien no cumple su parte, se rompe. El pacto no. Y ahorita en este tiempo la moda, los chavos quieren contratos. Aún el matrimonio ya es un contrato. Estaba viendo a unos artistas que hasta firmaron su contrato. Decían: bienes divididos, nos toca de tanto, bla bla bla. Aún pusieron en las letras chiquitas cuántas veces tienen que tener intimidad a la semana. Y si alguien rompe el contrato o no cumple, se termina el matrimonio. En verdad, ¿eso es amor? Imagínense que venga la persona que más amas, te vas a casar y te trae un contrato de algo que tú harías por amor, como darle de comer y servirle la comida, servirle la mesa. Pero dice: el día que tú no cumplas todas esas tareas, se compra el contrato y se rompe el matrimonio. ¿Te sentirías amado? ¿Lo harías con amor de la misma manera? Y eso es lo que nosotros venimos con Dios. Hey, Dios, te acepté, ya me restauraste todo, me tomé mi tiempecito, hice un contrato, aquí está. A lo que entendí, yo me porto bien y tú me resuelves todo. Y ella dice: hey, no, el pacto era: yo soy tu Dios y siempre seré tu Dios. Y para ti, yo seré tu Dios y siempre seré tu Dios. Yo nunca voy a fallar a mi pacto. Tú sí, y aún así yo no voy a romper mi pacto. Para terminar, hay algo que me da mucha esperanza. Y es que sí vamos a ser probados y zarandeados. Lo vemos en Job. Lo vemos con Pedro, cuando Jesús viene con él y dice: oye, Pedro, el enemigo Satanás me pidió permiso para zarandearlos a todos ustedes, los discípulos, y le dije que no, solamente a ti, Pedro. Solamente tú. Imagínate, tía, que Dios te diga, Jesús venga y diga: oye, me pidió permiso para sacudirlos a todos, pero solamente a ti, Herendida. Solo tú, ellos no, tú. No nos sentiríamos justos, ¿verdad? O sea, si hay alguien que puede parecerse al mejor guerrero de Dios, es Job y Pedro. Y me encanta lo que le dice Jesús a Pedro. Le dice: hey, pero yo voy a estar orando por ti para que tu fe no falte. No le dice: voy a estar orando para ti para que el enemigo no te toque. No estoy orando por ti para que no la pases mal. No estoy orando por ti para que no tengas pérdida ni dolor. No dijo eso. Dijo: estoy orando por ti para que tu fe no falte. Y una vez que hayas vuelto tus ojos a mí, confirma a tus hermanos. Lo que está diciendo Jesús es: va a venir, le di permiso, te va a tocar, va a conmover todos tus sistemas religiosos, porque Pedro tenía sistemas religiosos. Dice: pero estoy orando por ti para que no pierdas la habilidad de voltearme a ver. Que eso es lo que pasa con Job. De oídas te había oído, mas hoy mis ojos, ¿qué? Te ven. Estaba Jesús con Job intercediendo por él. No pierdas la fe. Y eso a mí me llena de alegría, familia, porque quiere decir que aunque seamos probados, hay alguien en la línea, que es Jesús, que está intercediendo por ti y por mí. Está permitiendo que seamos tocados para romper toda estructura religiosa que nos aparta de Él. Porque no solamente el pecado nos aparta de Él, mentiras y estructuras religiosas también nos apartan de Él. Pero Él intercede por nosotros. ¿Por qué no cierran los ojos conmigo? Y así, con tus ojos cerrados, para terminar, quisiera orar. Y después de que yo haga esta oración, te tomes unos minutos, porque yo siento que el Espíritu Santo y Dios te va a mostrar en qué áreas y en qué lugares estás ofendido con Él.
Espíritu Santo, te doy gracias por lo que estás haciendo. Te doy gracias por la luz y verdad que estás trayendo a nuestra vida. Espíritu Santo, te damos permiso de venir y mostrar todas las mentiras que creemos. Perdónanos por crear estructuras religiosas, usarte como un ente de cambio, como una transacción, nada más, Padre. Perdónanos porque no hemos entendido que es relacional la relación contigo. Perdónanos por todas las veces que hemos querido un contrato y no un pacto, porque no nos conviene a veces tener un pacto porque nos da más responsabilidad. Espíritu Santo, te pido que renueves nuestra mente, renueves nuestro corazón, y te damos permiso de venir a romper toda estructura religiosa, toda estructura que tenemos en nuestra mente de lo que tú eres y que no va acorde a lo que tú eres, Padre. Te pedimos que vengas tú y tú seas la estructura, nuestra estructura, Padre. Te damos permiso, Espíritu Santo, de venir a nuestros corazones, de tocar nuestra mente, de mostrarnos. Espíritu Santo, muéstranos en qué parte estamos ofendidos. Vamos, ahí en tu lugar, empieza a decirle. Y si te viene algo a la mente, suéltalo, tráeselo. Dile: Padre, te traigo esto. Estoy ofendido por esto. Estoy ofendido porque di ese paso de fe y tú no me respondiste como debiste haber respondido. Estoy ofendido, estoy enojado porque aún mis líderes, yo tenía una expectativa de cómo tenían que hacer las cosas y no fueron así. Estoy ofendido porque dejaste que el enemigo me tocara de esa manera, dejaste que la enfermedad me tocara de esa manera, dejaste que la pérdida me tocara de esa manera y me enojé. Estoy ofendido porque pensé que se trataba de mí, de tú ayudándome a mí a tener una buena vida sin problemas, cuando todo el tiempo se trató de ti, ser exaltado. Espíritu Santo, perdón por todas las veces que he dejado de servir y he amargado mi corazón por una ofensa que tengo. Eso vamos, dile. Y así como estamos, ¿por qué no pones la mano sobre el hombro de tu hermano que tienes al lado? Vamos, acércate a alguien si no tienes a alguien. ¿Y por qué no oras por él y lo bendices? Padre, así como tú, Jesús, intercedes por nosotros, me paro también con mi hermano, con mi hermana, e intercedo por ellos, Padre. Padre, rompe toda estructura en nuestra cabeza. Enséñanos a amarte. Queremos amarte, Padre. Enséñanos a amarte. Y en este nuevo tiempo, Padre, danos una mentalidad nueva. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón. Sé tú nuestra estructura, Padre. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Jesús? Gracias, Jesús, gracias. Y mientras nos despedimos, Espíritu Santo, tienes permiso de seguir mostrándonos aún durante la semana, durante el día, todas estas áreas donde estamos ofendidos contigo, enojados contigo. Sana nuestro corazón,
Señor, bendice a cada uno de que ahorita se va. Bendice los alimentos que van a comer. Bendice su tiempo en familia y bendice su semana, que es una semana bendecida, llena de milagros y de tu presencia en ella, Padre. En nombre de Jesús.